Vamos a conocer ahora un ejemplo de medidas para prevenir la carga física en una pyme. Es el turno de Emilio Bueno, técnico superior de prevención de riesgos laborales de Quirón Prevención. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes a todos. Pues sí, soy técnico superior de prevención de riesgos laborales, prevención, también referente para temas de riesgos ergonómicos dentro de la provincia de Tenerife. Primero agradecer a FEMET la invitación. Además me parece el formato muy adecuado por ser muy largo, ser charlas muy concretas, muy cortas y muy específicas en este caso, sobre este tema. Permitidme que voy a compartir pantalla para seguir un guión. Creo que se ve, ¿verdad? Sí se ve, sí se ve. ¿Se ve, no? Vale, Sí, perfecto. correcto. Emilio, vale. muy bien. Bueno, dentro de FMT, pues Puedes asesoráis... ponerlo si quieres en modo presentación, Emilio, perdona. En modo ¿Sí? presentación abajo y así se ve entera la pantalla. Modo presentación. Sí, lo he puesto en modo presentación. ¿No se ve modo presentación ahora? No, bueno, sigue si quieres así adelante, no pasa nada. Tampoco pasa nada. Se ve. Vale. Bueno, como estaba diciendo, dentro de FMT pues asesoran o están presentes empresas de diferentes actividades, ¿no? Bueno, entonces mi experiencia personal en concreto fue elaboración de riesgos ergonómica, en concreto dentro del factor de manipulación manual de cargas en una empresa de almacenamiento y reparto de botellas de GLP. Un poco es el caso que voy a describir, a contar. Lo primero, para poder aplicar una evaluación de este tipo, de tipo avanzado, muy específica, es saber con qué tenemos que evaluar en concreto. Como digo, era manipulación manual de cargas y algunas veces creemos o se cree erróneamente que es solo la colocación o levantar una caja o un peso en concreto. Entonces aquí hago referencia sencillamente al Real Decreto el 487 de manipulación manual de cargas. En concreto es el levantamiento, colocación, empuje, tracción y o desplazamiento de una carga. ¿Qué es una carga en concreto? En el segundo párrafo, pues una carga es un peso superior a 3 kilogramos. Puede ser manipulación de personas o manipulación de animales en una granja o puede ser cargas de materiales, pero siempre que se ha movido mediante un esfuerzo humano. Como digo, levantamiento, tracción, empuje, etc. Entonces ya teniendo esta definición sabemos qué es lo que tenemos que evaluar, que creo que eso es fundamental. El objetivo es sencillamente, como decía el anterior ponente, es dar una conclusión, es valorar que ese factor de riesgo de manipulación manual de cargas nos puede producir o puede producir a los trabajadores el poder padecer lesiones musculoesqueléticas derivadas de ese factor de riesgo. Bueno, en concreto, parece lógico que en el puesto de trabajo a los que nos referimos, distribuidores, almaceneros de este tipo de botellas o de botellones, es evidente que el peso es mayor a 3 kilos. Verán en ese cuadro que incluso el peso total de las botellas puede oscilar entre 10 y 70 kilogramos de peso. Se van a aplicar manejo manual de cargas y también hay que medir fuerzas de tracción y de empuje. Luego, además, tenemos la variabilidad de las diferentes alturas de manipulación, que es algo muy importante también en la aplicación de los métodos ergonómicos. En este caso, podríamos encontrar alturas de manipulación entre 30 centímetros y 1,10 metros desde el suelo, ya que el trabajador tiene que manipular las cargas, las botellas desde el suelo al camión o al revés, desde el camión al suelo en concreto. No existían giros de tronco durante esa manipulación manual de carga, ya que el trabajador puede mover los pies con cierta libertad y la frecuencia no iba a superar nunca una manipulación de esas botellas cada 5 minutos, siempre iba a ser algo superior. Disculpa, Emilio, nosotros estamos viendo solo la diapositiva de inicio. Si estás moviendo, no se están viendo, entonces mira a ver si puedes... A lo mejor es porque tienes dos pantallas. Vamos a ver. A ver si lo puedes solucionar.
Nosotros solo estamos viendo la página de inicio, la diapositiva de inicio. Quizás es porque tienes dos pantallas y habría que ponerla en presentación, la diapositiva de... ahora sí, correcto, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Sí. perfecto. Lo que no Vale. te vemos es a ti, pero la diapositiva Vaya. sí la vemos. Ahora sí que se me oye. Se te oye, pero no se te ve. Se ve la diapositiva. Vale. Pero bueno. No Y pasa ahora, nada. Mejor que se me oiga en concreto. como tú Eh, consideres oportuno, vamos. Sí. Bueno, aquí tan solo en esta diapositiva tenía el ejemplo de miren la variabilidad de pesos que podemos o que encontré yo en su momento, ¿no? Botellas de butano las podíamos tener de diferente tipo, B13, B11, B6, según el peso líquido de GLP que tuvieran, pero luego la carcasa de esa botella también podía pesar, tenía un peso diferente. Y las botellas de propano también podemos encontrar diferentes tipos. De ahí la variabilidad que encontramos entre los 30 y 70 kilogramos de peso, que como digo es un factor fundamental en la manipulación a la hora de evaluar la manipulación manual de cargas. Lógicamente nosotros, como servicio de prevención, estamos sujetos al reglamento de los servicios de prevención y en el mismo se nos dice cómo tenemos que realizar, a la hora de elegir una metodología u otra, se nos dice cómo tenemos que determinarlo. Tenemos que tener en cuenta, como dice aquí, normas UNE, guías del Instituto de Seguridad y Bienestar en el Trabajo, normas internacionales o incluso también guías que puedan proporcionar otro tipo de institutos o de entidades de reconocido prestigio. Dicho esto, en concreto, en prevención tenemos una aplicación informática que es el RWV, desarrollado por el Instituto de Biomecánica de Valencia, y lo bueno que tiene es que tiene diferentes metodologías de aplicación y la vamos a poder aplicar según el tipo de empresa que tenemos. No es lógico aplicar metodologías estándar a cualquier tipo de empresa, sino viendo qué tipo de empresa hay, qué tipo de tarea tenemos, qué tipo de actividad tenemos, tenemos que aplicar metodologías específicas. Eso nos va a proporcionar que, lo que decía el anterior ponente, confianza al resultado de la evaluación, al fin y al cabo. En concreto, pues con el RWV podemos aplicar, como a modo de ejemplo, ecuaciones del NAIOS, la propia guía técnica del Real Decreto 47, tabla de Kichirilo, etcétera, etcétera. Que podemos encontrar en este caso diferentes pesos, diferentes alturas, diferentes distancias. Es bueno poder aplicar diferentes metodologías y saber cuál se tiene que aplicar en particular. Aquí en concreto, en el caso que yo hice la evaluación, se determinó que teníamos que hacer esa evaluación de manejo manual de cargas en el trabajo del almacén, cuando se realiza la carga de descarga de las bombonas, tanto de butano como de propano, que son las dos principales que hay, y en el reparto de las bombonas, cuando también se realiza esa descarga de la bombona llena, normalmente el transporte de la misma, y la carga de la bombona vacía al camión una vez que se ha recogido en el cliente. En las fotografías pueden ver un poco a modo de ejemplo cómo el trabajador realizaba esa descarga y esa carga y cómo es un camión de transporte de este tipo de botellas en particular. No he entrado, por supuesto, en cómo se hace esa evaluación, eso ya lo dejamos un poco a los técnicos, pero bueno, nosotros en este caso obtuvimos, tanto para el reparto, o mejor dicho, la evaluación de manipulación manual de cargas de botellas de butano y de propano, un índice de levantamiento diferente, pero en ambos casos, según la metodología, da una calificación de moderado, un riesgo de moderado. Ya teníamos una conclusión. ¿Cómo interpretamos ese riesgo moderado? Como dice un poco la metodología, nosotros las tareas de este tipo deben rediseñarse para reducir el riesgo. Aparte de rediseñarse, pues también da énfasis en aspectos como educación o entrenamiento del trabajador o incluso el estudio de las capacidades físicas del trabajador mediante su seguimiento de la salud en particular. Esto ya nos da una idea de qué medidas técnicas o preventivas deberíamos de informar a la empresa para sobre todo vimos en concreto que ese riesgo era moderado
sobre todo por la manipulación de dos tipos de botellas. Aquellas botellas de butano B13, no el peso líquido que era de 13 kilos, sino en aquellas que la botella sin carga podía superar los 14 kilos de peso, y los pesos y dimensiones de las botellas metálicas de propano, las de tipo P35, que esas son las que podían llegar a lo mejor a 30 kilos de peso en todo su conjunto, tanto con el peso líquido como con la carcasa metálica. Las medidas preventivas normalmente las dividimos en medidas técnicas, en medidas organizativas y en medidas formativas. Aquí he puesto un ejemplo de algunas de ellas. No es una relación exhaustiva, sino que, como digo, dependiendo de la actividad, de cómo sea cada empresa, creo que es fundamental que el técnico conozca las áreas que se desarrollan en la empresa para poder proponer medidas preventivas adecuadas y lo más entendibles, por así decirlo, para el empresario. Sí he puesto de color rojo las observaciones que creo que eran importantes. La empresa productora, recordemos que estamos hablando de empresas distribuidoras, entonces a lo mejor no tienen tanta responsabilidad en cómo les llegan esas botellas de GLP de las empresas productoras, pues decían que a medida que avanzaba el tiempo ya iban retirando aquellas botellas de mayor peso. Lógicamente tenemos que ir a medidas, las primeras, al origen del problema, que es el peso de las botellas. Pero como digo, las empresas productoras un poco aquí tenían un poquito más de responsabilidad. Es cierto que hay cada vez un uso más extensivo de botellas de tipo B11 y B6, que en su conjunto pesan menos que las botellas de butano de tipo B13, y también dentro de las botellas de propano cada vez son menos comunes aquellas instalaciones en las cuales se utilizan las botellas de tipo P35, que son bastante más pesadas que las de tipo P11. Una vez que hemos visto cómo podemos influir en el origen del problema, que es el peso de las botellas, lógicamente las medidas técnicas deberían de ir al uso de medios mecánicos auxiliares. Por ejemplo, la dotación de las carretillas con sistemas salvaescaleras. Como digo, habrá empresas en que necesiten carretillas donde necesiten esos sistemas salvaescaleras y a lo mejor otras no. O incluso, dependiendo de por dónde vaya a circular esa carretilla, tendrá que tener un tipo diferente de ruedas según sea más o menos irregular el terreno. Entonces, cada empresa deberá de tener una serie de medidas técnicas personalizadas. Lógicamente, los procedimientos de trabajo, incluso por escrito, también son importantes, sobre todo en este caso para determinar el método de carga y descarga de las mismas, desde o hacia el camión, la utilización de las dos manos para poder manipular esa botella, la utilización de los agarres o de las asas que sí que tienen esas botellas para poder manipularla. Es importante que se informe y se forme a los trabajadores en este tipo de técnicas de manipulación. Y luego también puede ser procedimientos de trabajo en los cuales la empresa distribuidora pueda indicar o comunicar a la empresa productora aquellas instalaciones donde crean que el acceso a las mismas puede ser complicado o deficiente, para intentar que se mejore ese acceso lo máximo posible. Medidas organizativas a modo de ejemplo, no es una relación no exhaustiva, no es una relación exhaustiva, el seguimiento de la salud de los trabajadores mediante la realización de reconocimientos médicos periódicos es fundamental. Control del estado de las carretillas manuales o de los medios auxiliares que tengan a su disposición, aparte de los sistemas de atención que puedan encontrar en el camión, en el propio camión de reparto. Y ya para finalizar, otro tipo de medidas técnicas es la formación específica en ergonomía en concreto, no una general de prevención de riesgos laborales. Aquí hago referencia a lo que nos dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una formación teórico-práctica suficiente y adecuada. Algunas veces en la formación práctica no se le da cuando sí que la tiene. Técnicas de manipulación adecuadas, incluso con formación práctica de utilización de las asas de las botellas, evitar movimientos bruscos y giros de muñecas, y sobre todo fundamental la utilización de los EPIs, los equipos de protección individual que pueden tener en este puesto de trabajo. Luego aparte, además aquí enlazo con el vídeo
que ha puesto antes la compañera Dacil, técnicas de calentamiento físico previo a la actividad y estiramientos. Puestos de trabajo donde se pide un trabajo fundamentalmente físico, que a veces está demostrando que es fundamental tener este tipo de calentamiento al principio de la jornada laboral, sencillamente, como si fueran deportistas casi profesionales, ¿no? Consejos de hábitos saludables en alimentación y cuidado de la espalda y, repito, la importancia de la vigilancia periódica de la salud. Bueno, y con esto, gracias y reitero mi agradecimiento a la invitación que han tenido. Intentaré responder a lo que se plantee.